Distancia. La Carlos III sale a la calle. El día a día del mundo universitario contado por sus estudiantes. Un espacio para que Getafe conozca y se acerque a su universidad. Presentado por Ariadna Reina y Miguel Vega. Sin Distancia, el programa que se acerca a la actualidad. El programa que se acerca a ti. ¡Atención! Aprovéchese del plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luis Auquillo 7. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Hola, muy buenos días a todos, o a estas horas más bien buen mediodía. Lo que estáis oyendo no es la voz ronca de Ari, sino que Ari hoy viene como interviniente al programa. Le acompañarán de nuevo Adrián Pascual, Sandra Lozano, Santiago Varela, y también hoy estarán con nosotros Celia y Alberto Cuena. Hoy tenemos además a dos invitados especiales, que son los que ya he mencionado antes, Celia y Alberto. Gracias por haber venido. Y entre los temas interesantes que tenemos hoy, veremos cómo vamos a hablar de sindicalismo, violencia de género y otros temas como por ejemplo pueden ser el populismo y el sindicalismo. Si estáis interesados en aportar cualquier opinión o información al programa en directo, será bienvenida. Solo tenéis que llamar al 628-270-526. También podéis mandar vuestra pregunta o opinión por Twitter con el hashtag SinDistancia2. Hoy vamos a empezar con un tema muy presente en el pasado mes de octubre. El equipo de Sin Distancia ha asistido a las jornadas que ha realizado la Universidad Carlos III contra la violencia de género. Bueno, Ariadna, Adrián, vosotros estuvisteis allí, contándonos un poco vuestra experiencia. Buenos días. En efecto, Miguel, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el pasado 25 de noviembre, la Asociación Unidad de Igualdad y Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad de la UC3M organizó las 8ª Jornadas contra la Violencia de Género. Antes de hablar sobre las jornadas, me gustaría un poco comentar que realmente de este tema estamos sobreinformados. En la actualidad, en los telediarios nos cuentan muchas cosas, en los medios de comunicación nos invade este tema, sin embargo, sabemos muy poco de la violencia de género. Queremos superar el problema, pero para superar el problema necesitamos comprenderlo, necesitamos saber cuál es este problema. Por eso, la formación y la sensibilización que nos aportan estas jornadas son muy importantes para que lo conozcamos más de cerca. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Y como decía Ari, estas jornadas se iniciaron el día 21 de noviembre y se alargaron hasta el 24 de este mismo mes. Los actos ocupaban prácticamente el día entero y la verdad es que hubo bastante asistencia en todos ellos. La campaña que destaca es la correspondiente a Tolerancia Cero, llevada a cabo por el Grupo A3 Media, y lo que pretendía era concienciar y poner temas en el alero sobre la violencia de género. Todo ello fue presentado por la presidenta Clara Sainz de Baranda y profesora de periodismo en la UC3M.
Ese mismo día se celebró además la mesa redonda Después del golpe, la vida de las víctimas, donde intervinieron Charo Nogueira, periodista experta de igualdad, y Marta Ramos, psicóloga terapeuta del Centro de Atención, Recuperación y Rehabilitación de las Mujeres Maltratadas. Este acto fue presentado además por Elena Sansegundo Gómez de Cadiñanos, directora de la Unidad de Igualdad de la UC3M. Me gustaría que después habláramos sobre este tema, sobre cómo creéis que es la vida después de las mujeres, después de superar todo esto y, como el propio nombre indica, después del golpe. Además, también en la mañana del martes tuvo lugar un taller de sensibilización sobre la violencia de género y impartido por Elena Soleto Muñoz, que es profesora titular de Derecho Procesal de la Carlos III. Continuando con estos actos, el miércoles se celebró el 6º ciclo de cine documental sobre trata de personas con fines de explotación sexual, sobre el cual hablaremos más adelante, ya que hay algunas cuestiones que pueden ser discutidas en esta mesa. Algunas de ellas, y contestando a preguntas que se trataron en el acto, como por qué hay hombres que pagan por justamente esta prostitución. Además de plantear estas preguntas, hablaremos sobre otro evento que tuvo lugar el jueves por la mañana, acerca del matrimonio forzoso, una violación de derechos fundamentales de mujeres y niñas. En ella intervinieron gente como Alicia Cebada, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid, y Tania García Seano, profesora asociada de la misma universidad. La verdad es que las jornadas fueron todo un éxito, el índice de asistencia fue muy elevado y los temas que se hablaron, Adrián, fueron muy interesantes. A Adrián y a mí nos resultaron muy atractivas, sobre todo las mesas redondas a las que asistimos y realmente porque merece la pena conocer más sobre este tema. Por si os quedáis con más ganas después de este programa, después de todo lo que os contaremos, podéis ver los streamings de las mesas redondas y todas las conferencias que están colgados en la web de la universidad. Me ha llamado la atención uno de los títulos, así que antes de dar paso a los compañeros, contamos un poco en qué se basó la mesa redonda del lunes, después del golpe en la vida de las víctimas. Sí, Miguel, mira, durante la mesa redonda, Charo Nogueira, como he dicho, y Marta Ramos ofrecieron una visión panorámica de cómo es la vida de las mujeres después de lograr hacer el paso, ¿no? De denunciar la situación, decir sí, me separo de él y de emprender una nueva vida. En concreto, Marta Ramos, que es directora del Centro de Atención, Recuperación y Rehabilitación de Mujeres Maltratadas, nos pudo contar historias reales, además de contarnos cómo es el centro y cuál es su auténtica misión. Lo cierto es que todas las cosas que dijeron fueron interesantes, pero hubo una idea de Marta que me quedó grabada y luego lo comentamos con Adrián, y es que dijo, ojalá nuestro centro acabe desapareciendo, y es que es triste que después de que en pleno siglo XXI sigan habiendo este tipo de centros, siguen habiendo más de 50 mujeres al año que pierden la vida solamente en España. Por lo tanto, mientras que pase esto, tienen que seguir existiendo este tipo de centros porque son personas victimizadas por un hombre que ha ejercido la violencia sobre ellas. Son supervivientes, totales supervivientes, y estas mujeres necesitan que las acojan, que las tiendan, que les den alojamiento, que las ayuden a superar con ese pasado, con esa mochila que llevarán siempre detrás suya. Que como dice Marta, quien huye realmente no es el agresor, quien huye es la víctima, quien debe de comenzar una nueva vida, emprender un nuevo camino, es la víctima. Es un castigo añadido, después de pasar todo eso, es un castigo añadido. De esa manera, Charo nos contó una de sus experiencias en el centro, cómo viven estas mujeres. Vamos a escucharla. Lo primero que me sorprendió al entrar en un edificio grande era un enorme bullicio, y era el enorme bullicio de los niños, de los hijos de la violencia, que se ven obligados a vivir ahí y se viven con sus madres y conviven con otros niños. Lo segundo que me sorprendió fue esa sensación de tobogán de los estados de ánimo. Había mujeres que, había alguna que llegaba en ese momento, ¿no? Y que llegaba con sus hijos y la primera sensación que sentía era de un enorme alivio por lo que había logrado dejar atrás. Pero que conforme pasaban los días y empezaban a llegar las denuncias y empezaba a haber movimiento por parte del maltratador ante la policía diciendo mi mujer ha desaparecido, mis hijos han desaparecido, esa mujer se venía abajo.
A mí me gustaría comentar que yo les tengo un profundo respeto a estos centros porque creo que ayudan un montón a estas mujeres que han sido víctimas del maltrato, pero también creo que se debe hacer más visible la parte en la que son las propias mujeres las que maltratan a los hombres, y esto no se hace tan visible, y a mí me toca vivirlo de manera muy cercana y he visto que es que hay mujeres que se aprovechan de la violencia de género en contra de las mujeres, de esta sensibilización que hay en la sociedad con este tema para poder ellas ser las propias maltratadoras y además hacerse pasar por víctimas. Y me parece una cosa terrible, aunque sí que respeto mucho, y de hecho me parece una falta de respeto que estas mujeres actúen de esta manera, porque sinceramente si no has vivido estas experiencias tan terribles, me parece una falta de respeto que se utilice de esta manera. Vale, me parece un punto de vista muy interesante. Luego lo vamos a retomar en el debate. Adri, cuéntanos un poco también lo que habías, tu experiencia sobre la mesa redonda del lunes. Sí, bueno, al fin y al cabo, como hemos escuchado en el audio y como vimos en el acto, lo que se pretendía con este proyecto, digamos, es mostrar una realidad. Dado que prácticamente ahora vemos que si vamos por la calle, parece que este tema del que estamos hablando es una realidad, parece que todo el mundo lo tiene concienciado, sabe de esto, pero luego las estadísticas no dicen lo mismo. Podemos ver que 8 de cada 12 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, tanto física como verbal, o sea, no tenemos que solo centrarnos en una de ellas. Y durante el acto se puso especial atención en destacar justamente esta segunda, la psicológica, ¿no? Dado que muchas veces pensamos que solo existe la violencia física, pero esta segunda muchas veces hace mucho más daño. Si me preguntáis a mí, pues tengo una opinión que puede ser compartida por bastantes de vosotros. Creo que esto debe de ser erradicado desde la juventud, desde la niñez. Cuesta mucho quitar una conducta o un comportamiento en edades adultas, aunque eso no quita también que lo debemos de intentar y que se deba de luchar contra ello. Pienso que nada de esto servirá si no empezamos a formar a nuestros hijos en estos comportamientos cívicos en la escuela. No solo mediante charlas, sino también mediante contenidos cívicos que hagan a estos conscientes de esta realidad. Es cierto, Adri, durante muchas décadas la violencia de género ha sido un problema silenciado. Es un problema que se va abriendo paso a mano de las asociaciones de las mujeres a final de los 80, que empiezan a denunciar que algo está pasando, algo que se tiene que denunciar, y debemos de ver esto no como un problema privado. Lo privado debe de ser político. Sin embargo, aún y con la ley que entró en vigor en el 2004, realmente de esa ley no se ha cumplido nada del 100% de estos objetivos, ni mucho menos. Objetivos como, por ejemplo, que en la ESO se incorpore la igualdad de hombres y de mujeres en un contenido curricular. ¿La habéis recibido? O, por ejemplo, que en la publicidad se establezca esta imagen estereotipada de la mujer. Parece irónico, ¿no? O, por ejemplo, el derecho a la asistencia social de las víctimas. Denuncio, bueno, ¿y luego qué hago? Yo, respondiendo a tu pregunta sobre la ley que entró en vigor, o sea, no tenía ni idea de que se iban a implantar este tipo de contenido en los colegios. Yo no la he recibido y también soy conocedora que no se está recibiendo en la actualidad, si no es en algunos centros, en ninguno, y la verdad es que me parece bastante importante porque venimos de una cultura muy conservadora, o sea, ya solo en España, porque el papel de la mujer siempre ha estado catalogado como débil, ¿no? Venimos de una dictadura muy conservadora en el que se nos ha impuesto estos valores. También en Latinoamérica soy conocedora de que en algunos países sí que el machismo es predominante, pero me parece muy importante y trabajarlos en la actualidad, ¿no? Porque sí creo que está habiendo un cambio de mentalidad en la sociedad, pero, o sea, no debemos olvidar que venimos de una sociedad muy conservadora y que debemos de seguir impulsando ese cambio para al fin conseguirlo. También respondiendo a tu pregunta de la publicidad, o sea, yo en la carrera también hemos estado estudiando múltiples anuncios en las que el papel de la mujer, o sea, es totalmente denigrante, y me parece muy importante que se estudie y que se intente corregir este comportamiento, porque parece mentira que estemos en el siglo XXI y que se sigan haciendo estas prácticas tanto en la publicidad como en los medios de comunicación, que tanta importancia tiene y tanta influencia sobre la sociedad. Sí, como dices, Sandra, realmente todo viene de la educación. A nosotros nos han educado en un sistema patriarcal, un sistema basado en la diferenciación de géneros, de roles, de estereotipos de géneros, y esto es lo que nos hace, nos va dictando cómo tenemos que comportarnos en función de si somos hombres o si somos mujeres.
Y no nos damos cuenta, probablemente yo no me había dado cuenta hasta que mantuve una conversa con mi gran amigo, mi compañero Adrián Requena, que me hizo un poco abrir los ojos, ¿no? Estuvimos hablando durante largas horas y me hizo un poco abrir los ojos sobre estos estereotipos que de por sí tenemos inculcados y darme cuenta de que es cierto. La sociedad nos impone unos roles según nuestro género y esto tenemos que concienciarnos todos. De esta idea también habló Marta. Vamos a escucharlo. Y tenemos una identidad social que nos permite unos roles, unas acciones, unos accesos profesionales y que nos dice cómo nos tenemos que comportar en una relación. Junto con esto nos hablan de un amor romántico, el famoso enamoramiento, el amor por el cual por el cual nos merece todo y nos justifica todo. Entonces, identificar la violencia que uno está sufriendo es muy difícil porque te han contado la realidad de una manera que no te lo permite. Bueno, sí, yo creo que tal y como decía Ariadna y también explicaba Marta, yo creo que somos cada vez más conscientes de algo muy importante, que es que el género realmente es una construcción social del sistema patriarcal en el que vivimos. Claramente existe el sexo que nos diferencia, pero el género, tal y como dice una de las escritoras feministas más reconocidas, que es Nuria Varela, son los comportamientos, los pensamientos, las capacidades y el carácter que se han exigido que tuvieran las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Por lo tanto, hablar de género es hablar de las normas y conductas que se asignan a los hombres y mujeres en función de su sexo. Y este término yo creo que es una de las bases de la desigualdad que existe hoy en día. Bueno, Marta hablaba del amor romántico y yo creo que justo ahí se encuentra esa idea, ¿no? La figura siempre débil de la mujer que debe de ser salvada y la figura del hombre protector que si hace algo mal o de forma agresiva o incorrecta lo hace justificándose en el amor que siente y bueno, este es uno de los motivos por el que muchas mujeres no denuncian. Otro de los motivos creo sin duda que es el mal funcionamiento de la asistencia social a aquellas mujeres que denuncian. Muchas víctimas, al ver su mal funcionamiento, pues temen por su vida y prefieren no arriesgarse a denunciar. Y esto es algo gravísimo, porque ya no solo se encuentra la raíz del problema en los propios maltratadores, sino también en las instituciones que no llevan a cabo correctamente su labor. Entonces, por lo que dices al principio, Celia, ¿crees que deberíamos hablar de violencia de género o entonces violencia machista? Yo creo que deberíamos de usar el término violencia machista, porque, bueno, como explicaba antes, el género es un término que ha sido inventado por este sistema patriarcal. Entonces, usarlo en algo tan grave es erróneo. Y, por otra parte, creo que usar el término violencia machista ayuda mucho a sensibilizar a la sociedad y ayuda a que la gente sea más consciente del problema y actúe ante ello, claro. Vale, ¿me doy la palabra, Sandra? Sí, o sea, yo creo que si estamos hablando de sensibilizar los temas que como el de la violencia de la mujer, también deberíamos sensibilizar el tema, como he dicho antes, de el maltrato de las mujeres a hombres, que es que también existe, o sea, no debemos olvidarlo, no debemos taparlo si estamos hablando de sensibilizar un tema. A ver, yo pienso que si queremos realmente llegar a la gente, a la sociedad, hay que centrarnos en lo importante, ¿no? Es cierto que no se puede generalizar. Habrá casos como los que tú explicas, pero cuando estamos ante un problema tan importante, hay que dejar un poco de lado esos casos que son una minoría y centrarnos en lo realmente que hay que destacar, que es que están muriendo un montón de mujeres a diario en todo el mundo, o que están sufriendo el maltrato de sus parejas, y eso es lo fundamental, eso es lo que hay que quedarnos y eso es lo que hay que defender. Hombre, también lo entiendo, pero también es verdad que no sé si en las jornadas que ha hecho la Universidad Carlos III se ha hecho alguna conferencia, alguna charla sobre el problema de hombres maltratados, porque sí que es verdad que ya el nombre nos está dictando un poco la línea que es la violencia en contra de la mujer, entonces no sé si simplemente por eso no se ha hablado, porque es lo que dices tú, que es un tema minoritario que tampoco se ve como relevante el darle voz, pero sí que creo que debería estar en la conciencia de todos si queremos sensibilizar a este tema, porque también existe. Alberto. Bueno, yo lo que creo un poco a tenor de lo que estáis aquí comentando es que habría que tener en cuenta también en este tipo de casos las estadísticas. Es decir, si acudimos a la página del Ministerio de Interior, si la mente ahora mismo no me falla, estaríamos hablando de que a lo largo del año 2016 ha habido cerca de 800 mujeres que han sido víctimas de violencia de género. En el caso de los hombres no llega a 100. Por tanto, evidentemente, la balanza está desequilibrada de manera evidente
solamente por uno de los lados, y es ahí donde yo creo que habría que implementar fundamentalmente las políticas públicas para la prevención de esta lacra, ¿no? De esta lacra social. ¿Cómo hacerlo? Pues siempre va a ser una cuestión susceptible tanto de polémica como de debate, pero creo que hay dos vías de generar concienciación que son elementales y que siempre tienen que estar ahí, que son la educación y también el poder de los medios y de toda la industria audiovisual. Habéis hablado de la publicidad, habéis hablado de cómo el tratamiento informativo que se lo da. Creo que nosotros también aquí como medio, todos vosotros, tenéis un papel esencial, ¿no? En el sentido de, al final, generar diálogo y sobre todo cierto aperturismo, y que no se acabe estigmatizando esta realidad pensando que es solo una cuestión de unos pocos o de unos pocos exaltados que dramatizan o que maximalizan las cosas. Sí, o sea, es verdad eso que dices, y que muchas veces, aunque pensamos que es una realidad que está muy presente en la sociedad, cuando no tenemos casos cercanos o cuando no nos hacemos eco de esto, tampoco nos lo planteamos, no nos planteamos pues si existe, si no existe, cuáles son las estadísticas, el porcentaje. Y sí que me parece muy importante el pararse a pensar en eso, ¿no? En que aunque no nos toque de cerca, aunque no nos hayamos hecho eco de este tipo de noticias, aunque es prácticamente imposible, dado que en las noticias pues las muertes de mujeres a lo largo del año están muy presentes, sí que me parece interesante también el plantearse lo que había dicho Ari antes, ¿no? La cuestión del género, porque nosotros lo estábamos comentando justo antes de empezar el programa. Yo, por ejemplo, no me había planteado eso de que nacemos sin género, que se nos han impuesto los roles de mujer y de hombre, y lo estábamos hablando antes, y me parece muy interesante el pararse a reflexionar sobre si vosotros también os lo habéis planteado antes o no. Vamos a derivar un poco la conversación a otra de las mesas que hubo del jueves sobre el matrimonio forzoso. Adri. Sí, la verdad es que esta fue una de las más interesantes, y la misma podemos decir que se dividió en dos partes. La primera, lo que pretendía era concienciar, informar, todo acerca de este denominado matrimonio forzoso, y la segunda, poner dos casos que podemos distinguir entre el de Afganistán y el caso de Europa. De Afganistán, ¿qué se dijo? Pues que es uno de los países en el que este problema tiene mayor importancia. Podemos estar hablando de que prácticamente el 70% de los matrimonios se realizan primero con menores de edad, pero es que lo más problemático es que son la mayoría entre 16 y 18 años, lo cual nos lleva prácticamente llevarnos las manos a la cabeza. Y en cuanto a la situación de Europa, se distinguió que prácticamente existen tres problemas que derivan a que este matrimonio forzoso esté llegando a nuestras fronteras. Uno de ellos es los factores como tradiciones culturales de los propios países. Otro es la aparición de este fenómeno por los flujos migratorios, dado que estamos en un mundo tan globalizado que hay un continuo, digamos, trasvase de personas de un país a otro. Y por último, la falta de regulación, dado que prácticamente desde ningún país se está intentando regular este fenómeno. Hay pocas leyes que estén peleando contra él, por lo tanto aquí es donde se nos empieza a presentar de algún modo el problema. También se quiso contar un poco por parte de los ponentes la regulación que se lleva a cabo en países como España. Este ha sido hasta hace poco, en el 2015, se empezó a luchar un poco contra esta conducta, y realmente finalmente se ha considerado como un delito por el Estado. También puso el ejemplo de Cataluña. Cataluña es una comunidad que es un ejemplo en nuestro país porque ha luchado contra todo esto del matrimonio forzoso. Además, lo que nos impactó mucho en el acto, puesto que, como ha dicho Adri, no conocemos mucho en profundidad este tema y pasa muy desapercibido, fue una de las declaraciones de Alicia Cebada, que contó que el matrimonio forzoso infantil se presenta como una solución a que las muchachas puedan ser violadas, es decir, el matrimonio forzoso es un salvavidas para estas muchachas. Vamos a escucharlo en palabras de Alicia. Y paradójicamente, el matrimonio infantil se utiliza para salvaguardar la integridad de la mujer. Es decir, se casa a la niña pronto para evitar que sea violada o que sea objeto de violencia sexual. Entonces se la entrega a un hombre para que la proteja. Bueno, pues os podéis imaginar el horror. O sea, es una sociedad que ofrece como solución frente a una violencia estructural contra la mujer, ofrece una solución que es una violación flagrante de los derechos. Es la única solución que le ofrece, no le ofrece otra respuesta a su solución.
Vamos a hablar ahora también de lo que habéis comentado antes del sexto ciclo del cine documental, ¿no? Que se habló de la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre cuestiones como las que Adrián planteó? Planteó una pregunta que era ¿por qué hay hombres que pagan por la prostitución? Yo también planteo, ¿podríamos considerar también un acto de violencia machista la prostitución y trata con fines de explotación sexual? ¿Celia? Bueno, para aquellos que no lo sepan, dentro del pensamiento feminista actualmente se encuentra dividido en dos perspectivas respecto a la prostitución. Por un lado están quienes consideran que la prostitución es sin duda una violencia hacia las mujeres que ha de ser erradicada lo antes posible. Y bueno, este grupo lo que piensa es que estas actividades pues atentan contra la dignidad de las mujeres y que convierte el cuerpo femenino en objetos de comercio y de violencia. Y por otro lado, existe un grupo que opina que la regulación de la prostitución es sin duda la mejor vía, que garantizaría así la protección de aquellas que la ejercen. Los que defienden esta postura piensan que la prostitución es una actividad económica y laboral más, que necesita una regulación y una garantía que ofrezca seguridad y dignidad pues, para aquellas mujeres que decidan llevarla a cabo. Pero bueno, lo cierto es que hay que tener en cuenta que aunque haya mujeres que eligen libremente dedicarse a la prostitución, en muchas zonas del mundo, con condiciones sociales y económicas lamentables, en las que se sufren abusos, violencia y que no hay esperanza o expectativas de mejora, son estas situaciones las que impulsan a muchísimas mujeres a dedicarse a este negocio, que se ven casi obligadas. Por no hablar de la trata ilegal de adolescentes o mujeres extranjeras que se descubren a diario en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que es un tema bastante peliagudo y que no se puede hablar a la ligera de él, sino que hay que tener muy en cuenta que la globalización ha hecho que influyan muchos más factores en este tipo de negocios y que se creen alrededor de estos temas muchísimas más visiones y conflictos. Sí, Celia, lo cierto es que de estos temas tampoco estamos muy concienciados, de la misma manera que no estamos concienciados de la violencia, de la manera en que se denigra a la mujer en el reguetón. Sí, el reguetón, estas canciones que la juventud, nosotros, me voy a incluir también, todos escuchamos, pero que sin embargo denigran mucho a la mujer y también quiero hablar de violencia de género y de violencia machista en este tipo de letras. Este tema está generando mucha controversia y os quería preguntar sobre un poco, estas últimas semanas ha habido una campaña para que retiraran las canciones de Maluma. Sandra, cuéntanos un poco qué ha sucedido. Sí, bueno, hace unas semanas en el portal change.org hizo una propuesta para que se retirara el videoclip 4 Babies del cantante colombiano Maluma. Esta propuesta ya cuenta con más de 81.000 firmas a favor, ya que en su petición, y dice textualmente: tanto la letra como las imágenes hacen apología de la violencia directa hacia las mujeres, las cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores. Vamos a escuchar primero el fragmento del estribillo para que podamos opinar sobre ello, ¿vale? Estoy enamorado de 4 baby, siempre me dan lo que quiero, chillan cuando yo les digo, ninguna me pone cara. Bueno, esto entre otras perlas que no vamos a decir aquí, pero que se hacen muy palpable esta denigración de la mujer. Digamos que en estas frases se farda del poder que tiene el hombre sobre ellas para mantener relaciones sexuales. No solamente, ya lo he dicho antes, es esta referencia, sino que es algo generalizado en este género. ¿Pensáis que es así o cómo? Sí, yo creo que se ha generalizado tanto este tipo de música como un estilo bailable que la gente ha dejado de prestar atención a la letra de lo que está bailando. Y lo peor es que hace poco vi un estudio que decía que somos las mujeres las que más suelen escuchar este tipo de música, sin cuestionarnos cosas tan importantes como los mensajes machistas que contienen muchas de las letras. Si sales de fiesta y no te gusta el reggaetón, pues realmente estás perdido, a no ser que vayas a lugares específicos. Es decir, nos han implantado este estilo de música sin dejar hueco a otros y encima estamos hablando de un estilo que es totalmente denigrante para la mujer, lo que aumenta mucho más su opresión y el patriarcalismo que tanto caracteriza a nuestra sociedad. Cuando yo creo que perfectamente se podrían hacer canciones de reggaetón sin necesidad de lanzar mensajes ofensivos, machistas y sino música sencillamente para que la gente baile y se lo pase bien. ¿Ari? Bueno, lo que yo creo que ha ocurrido es que nos han programado para no darnos cuenta de que la violencia de género es violencia. Identificar la violencia es muy difícil.
y además identificarla en contextos como esto, ¿no? En contextos de canciones lúdicos que lo que hacemos nosotros es escucharla y porque te gusta el ritmo, te hace bailar y probablemente ni identificamos la letra. La cantas, la bailas, pero no eres consciente de que realmente lo que realmente connotan esas palabras. Y sí que reconozco en ese sentido que los jóvenes somos bastante hipócritas. Escuchamos este tipo de canciones y las bailamos en la discoteca y de esta manera somos partícipes de que estas canciones se sigan creando y que la mujer se siga denigrando. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, no tenemos que procurar de no hablar como un problema residual de un colectivo marginal, sino que estamos hablando de una propia sociedad. Y sinceramente, una sociedad que no evita vivir sin violencia es una sociedad que está fracasando. A ver, yo sinceramente pienso que sí que se nos ha impuesto de alguna manera, pero también nosotros hemos elegido escucharlo, hemos elegido bailarlo, porque si no lo hubiéramos decidido, ahora mismo no sería el género predominante tanto en discotecas como en otras fiestas. Entonces también creo que es culpa nuestra y que sinceramente no pienso que la gente que escucha o escuchamos esta música estemos a favor de este tema. Simplemente escuchamos, pues si escuchara una canción en ruso no sé de qué va la letra, pues esto es lo mismo. O sea, escucho la canción, pero sinceramente no me pongo a plantearme en lo que dice la letra. ¿Que es erróneo? Sí, pero lo hemos decidido nosotros. Bueno, me gustaría seguir dando pasos, pero es que el tiempo nos apremia y desde luego que es una pena tocar tantos puntos tan interesantes sobre violencia machista y no poder detenernos todo el tiempo que querríamos. Desde luego que haría falta mucho más espacio, tiempo e incluso reflexión. Así que enseguida hablaremos con Alberto Cuena, que hablará también hablará del libro Geografía de Populismo. Geografía de Populismo, gracias. Los papeles se me han enredado. Muy bien. Buenos días, Alberto. Cuéntanos un poco sobre el libro. Pues mira, el libro se llama Geografía del Populismo y está editado conjuntamente por el profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, Jorge del Palacio Martín, que pertenece al Departamento de Ciencias Sociales, donde desarrolla su actividad investigadora, y Ángel Rivero, de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que sí que ocurre es que este libro, bueno, a mí me ha parecido muy interesante traerlo a colación por el tema que yo creo que es tan de actualidad hoy día, que es el populismo, pero no se publicará hasta el mes de febrero. Así que, bueno, en ese sentido, si os parece, podemos, a partir del título de Geografía del Populismo, un poco intuir por dónde van los tiros y llevar el debate por aquí. Y a partir del mes de febrero, pues yo estaría encantado, o posiblemente vosotros, de que trajerais aquí al profesor, que yo creo que es una magnífica oportunidad para vosotros también. Imagino que habrás reflexionado tú también sobre este tema. ¿Tú crees que es el populismo? Es un concepto muy abstracto, al fin y al cabo. Pues sí que es cierto que bueno, desde el punto de vista de los medios de comunicación, que es donde yo trabajo y en mi área de algún modo de contacto del día a día, el populismo es un término que cada día está más mediatizado y más integrado en el discurso político, pero a fin de cuentas nadie ha sido, si nos paramos detenidamente a observar un poco nuestro entorno más inmediato, capaz de dar una definición real de qué es el populismo. Y no lo digo yo, lo dicen multitud de catedráticos de sociología y de ciencia política. Por ejemplo, Carlos Malamud, que es uno de los principales expertos en populismos latinoamericanos, él mismo reconoce que resulta extraordinariamente difícil de algún modo aportar una definición clara de populismo, porque es un término que se ha desvirtuado tanto y que sobre todo ha adquirido un carácter tan peyorativo
que se ha aplicado en contextos geográficos y temporales tan diversos que bueno, yo creo que más que hablar de populismo con independencia del término, lo importante es la idea hoy día que ha cobrado fuerza a partir de este término, y yo creo que haría un poco alusión al conjunto de partidos que bueno, han adoptado un discurso más rupturista o alternativo en distintos países, tanto del entorno europeo como en la esfera internacional y también en la nacional, ¿no? Que es un discurso que rompe con el de los dos partidos que han sostenido ese establishment habitual y que bueno, que proponen ideas y propuestas muy muy rupturistas. Pero entonces, ¿tú crees que hay unas características comunes de discurso populista a nivel internacional, o simplemente es una forma de calificar a alguien que habla de manera distinta? Bueno, yo creo que desde el punto de vista programático es difícil al final tejer unas características comunes, ¿no? Porque esto depende mucho del contexto político de cada país y de las ambiciones de cada país internas, ¿no? De cada uno de los partidos. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la comunicación política sí que podríamos identificar una serie de elementos que son comunes a todos estos liderazgos populistas, si se quiere, que ya digo que soy un poquito escéptico del término. Pues bueno, por un lado a lo mejor la simplificación del tablero político en torno a una disyuntiva amigo-enemigo. Son amigos todos aquellos que alzan a los líderes populistas, son enemigos todos aquellos que sostienen un sistema que nos ha traído a unas cotas de desigualdad bastante amplias, que generan abusos de poder, que hay corrupción, que son los poderes financieros. Luego también diría una comunicación agresiva, ¿no? Una comunicación muy agresiva que rompe con el lenguaje políticamente correcto al que nos tiene habituado la clase política. Y tenemos el ejemplo de Donald Trump, que bueno, se ha caracterizado durante toda su campaña por a decir un postor a llevarse la mayor barbaridad en cada uno de los mítines que hacía, ¿no? Y bueno, realmente también veríamos una cierta exaltación en torno a un líder carismático. ¿Pero qué es carisma aquí? Al final, ¿es carisma alguien que dice barbaridades? ¿Es carisma alguien que dice lo que la gente quiere oír? ¿Lo que piensa? ¿O el que promete aquello que muchos querrían ver, pero que luego cuando uno gobierna la realidad se impone y no puede ser? Claro, eso te iba a decir. Hay una acepción de populismo que yo creo que es un poco la que se maneja en los medios, ¿no? Que es como aquel que promete algo que sabe que no se puede cumplir. Pero ahí te quería hablar yo de Donald Trump, porque sí es verdad que en un principio, después de ser elegido, parecía que su discurso había cambiado radicalmente con una actitud tan formal, pero según las cosas que va haciendo parece que sí que puede llegar a cumplir su programa. Entonces, ¿eso le convierte en populista? Porque si al fin y al cabo va a hacer lo que dice que iba a hacer. Hombre, hasta donde yo sé, Donald Trump, desde que ganó las elecciones en Estados Unidos, y eso que aún no ha llegado a la Casa Blanca, está en este periodo de transición, realmente no va, ya se ha retractado en muchas de sus medidas más agresivas. Es decir, no va a ser tanto como construir un muro con México, que no ha mencionado, no va a ser tanto como expulsar a todos los inmigrantes, sino únicamente a aquellos que sean irregulares, y es más, ha concretado a aquellos que tuvieran antecedentes penales, que hasta entonces era vamos a expulsar a todos los inmigrantes porque nos quitan el trabajo y además tiene una incidencia directa en la seguridad de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, entre otra serie de cuestiones, como voy a encarcelar a Hillary Clinton, ahora ya le ha reconocido el mérito como buena política y eso queda fuera de lado, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido al final podríamos entender, y yo creo que es aquí donde está el mayor peligro, cuando un líder tiene la convicción o el poder fáctico suficiente para decir, bueno, voy a decirle a la gente lo que quiere oír, tengo la capacidad de persuasión y de convicción, pero luego voy a hacer lo que me dé la gana. Esto es peligroso. Por ejemplo, hemos visto que ha puesto de ministros al director de la mayor petrolera estadounidense, y luego también a una cumbre ecológica ha mandado al ministro de Medio Ambiente, que es también en contra del cambio climático y todo esto. O sea que sí que estamos viendo que está llevando a cabo en cierta medida su programa, pero bueno, populismo, no sé, yo creo que sí, visto desde fuera yo lo veo populismo, pero veremos si realiza o no lo que ha propuesto. Uh-huh.
Bueno, yo creo que realmente por el equipo que comentabas, al final es eso, ¿no? Hay que también entender que la idea de populismo ni siquiera está asociada a una ideología clara. Es decir, al final, ¿quiénes son populistas, no? Porque si nos vamos a la acepción más negativa, que es prometer aquello que luego no podemos cumplir, eso no lo digo yo tampoco, lo dice por ejemplo politólogos y sociólogos tan reconocidos como José Ignacio Torreblanca, que hablan de que para acercarse a la centralidad política la gente todos los partidos son cada vez más populistas, venden en su discurso una serie de propuestas de lo que la gente quiere oír en campaña y después hacen lo que pueden hacer. Hombre, realmente si nos dirigimos a España, yo creo que no hay ningún partido político que se libre de haber hecho algo que decía que no iba a hacer, ¿no? Sí, yo creo que, se le acusa muchísimo a Podemos de populismo. Por ejemplo, también estamos viendo que ahora mismo en Europa están creciendo las políticas extremistas tirando hacia la derecha, como por ejemplo en Austria o en Alemania o en Francia con Marine Le Pen. Entonces, digamos como que se les atribuye a estos partidos populismo porque realmente es que quieren cosas que son un poco arcaicas y son un poco imposibles de llevar a cabo, yo creo. Pues realmente existen más países y hay países con diferentes ideologías políticas y que tampoco, o sea, lo que dicen de llega la hecatombe con los populismos luego tampoco es verdad, y veremos si con Trump, por ejemplo, va a llegar la hecatombe. Yo creo que todo va a seguir con cierta normalidad. Yo creo que no. De hecho, hay economistas que han dicho que como Trump llega al poder, o sea, en plan, ha llegado al poder, pero me refiero, como Trump realice todo lo que quería, que la economía mundial puede ir un poco a pique. Bueno, yo creo que habéis comentado dos ideas fundamentales, ¿no? Por un lado, esta retórica del miedo, ¿no?, que se trata de implementar en la sociedad y que quizá a lo mejor esté generando el efecto contrario, en el sentido de si llega Donald Trump al poder o si Reino Unido se sale de la Unión Europea, va a ser un colapso económico para todos. Bueno, a mí personalmente no me preocupa tanto la parte económica, porque creo que al final se ha demostrado que el poder financiero muchas veces está por encima de la clase política y acaba regulándose, ¿no? Incluso los propios bancos aquí lo hemos visto en España, que han sido muy golpeados por la crisis, ahora mismo ya están empezando a crecer y están empezando a repuntar. Lo que me preocupa en este tipo de cuestiones, en el caso de las ideologías más escoradas a la derecha, es la regresión de libertades que eso nos supone, ¿no? La gente, Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, se ampara en una seguridad y al final la seguridad acaba en muchos casos asociada a un recorte de libertades, y al mismo tiempo, si es gente ultraconservadora, pues puede también llevar a pérdida de derechos tan importantes como matrimonio homosexual, cuestión del debate sobre el aborto encima de la mesa. O sea, yo creo que es al final una pérdida de espacio, de apertura social, que creo que es lo que a mí personalmente más me preocupa. En el caso español, pues bueno, Podemos es populista. El otro día Cristina Cifuentes salió en un programa de televisión y era gracioso porque le reprodujeron un vídeo en el que salía Manuel Fraga en la entonces Alianza Popular y decía que había que reconocer a Alianza Popular como un partido populista. Entonces, ¿qué es populismo? Por eso decía esta desvirtuación del término, ¿no? Que los que en su momento se consideran populistas acusan ahora a la izquierda de ser populista. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso hay que ver más el contenido y las ideas, y el término dejarlo ahí un poquito de lado, la etiqueta al menos. Exactamente. Getafe ha celebrado 100 años de sindicalismo y también vamos a hacer mención a eso. Aprovéchese del plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luisa Auquillo 7. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad.
porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Bueno, de populismo también nos vamos ahora a sindicalismo. ¿Acierto si digo que Getafe ha celebrado 100 años de sindicalismo, Celia? Exactamente, Miguel. Desde el 24 de noviembre hasta el 2 de diciembre se han realizado en la sala Espacio Mercado, que está situada en la Plaza de la Constitución, diferentes actos para conmemorar esta etapa histórica de lucha y a sus protagonistas también. En estos actos han participado algunos profesores y asociaciones de la Universidad Carlos III. Me gustaría destacar el acto que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre a las 6:30 en el mismo sitio, en la sala Espacio Mercado. Este acto consistió en un coloquio llamado 100 años de sindicalismo en España y contó con las intervenciones de Ángel Bahamonte, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III, José Luis del Pozo, que ha sido coautor de la exposición y profesor de Historia, y Juan Pablo Calero, que es también profesor de Historia e historiador. Como vemos, la Carlos III siempre ha estado muy unida a Getafe y, por supuesto, no dudan en participar en actos de este tipo, que recuerdan tanto a la historia de nuestra localidad como a sus protagonistas. También desde el 24 de noviembre se podía acudir de forma gratuita a la sala Espacio Mercado para visitar una exposición que se llamaba ¿Por qué cambian las cosas?, y que rememoraba los años de sindicalismo getafense desde el 1916 hasta nuestros días. En la exposición se podían ver las distintas biografías de algunos de los protagonistas, junto con documentación, materiales audiovisuales y, bueno, todo esto lo que permitía a los visitantes era, pues, entender mucho mejor la situación en la que se encontraban estas personas durante la defensa de sus derechos. También se han llevado a cabo actos variados con participación de los familiares y de algunos de los protagonistas, que, bueno, esto ha sido muy interesante porque así podíamos escuchar las historias de primera mano. Y bueno, pues también destacaron las distintas mesas redondas con la colaboración de historiadores de prestigio y varios sindicalistas, los actos culturales como el recital de poesía y el recital de cantautores, que este último tuvo lugar el día 26 con artistas como José María Alfaya y Juanjo Anaya. Y bueno, para los que quieran saber un poquito más, pues estos actos han sido organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, por algunos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT o la CNT, partidos como el PSOE, Izquierda Unida, el PC o el POSI y las organizaciones sociales Agora Getafe y Ateneo Republicano. Y bueno, yo la verdad es que creo que este tipo de conmemoraciones son muy positivas porque es una forma muy bonita para los familiares y para que las víctimas se sientan reconocidas, que sientan que continúa existiendo interés por recordar la historia y por mantener viva, pues, la memoria histórica. Bueno, voy a abrir paso a la ronda de opiniones. Ari. Yo personalmente creo que también está muy bien que en Getafe y en verdad yo creo que debería ser en todo el país que se llevan a cabo este tipo de actos, porque en España el problema que tenemos es que esa herida que dejó la dura dictadura no se ha cerrado. Es una herida que sigue aquí, sigue abierta. Y desde las instituciones, desde el gobierno, no se ha querido tampoco que esta herida se cierre y se ha querido siempre un poco el olvidar. Y es como cuando a veces hablas con alguien que ha sufrido todo eso, y bueno, vale, olvidar, pero ¿quién me reconoce a mí el dolor que hemos pasado durante esos años? Además, sobre todo, una de las cosas, a veces hemos estado haciendo un trabajo de historia y hemos entrevistado a una serie de protagonistas que también forman parte de este acto que ha comentado Celia, y una de las mujeres nos dijo: las víctimas de ETA son reconocidas como víctimas. A nosotros nadie nos ha reconocido nada. A nosotros nadie nos ha cerrado esa herida, como decía. Siguen habiendo calles franquistas, sigue habiendo un mausoleo franquista aquí en Madrid y bueno, creo que es un tema que se debe de hablar porque nosotros como jóvenes no conocemos tampoco mucho sobre esto y debe de potenciarse y, de nuevo, otra vez, reitero, en las escuelas, que esto es básico para cerrar esta herida. Bueno, realmente lo que dices de la herida, realmente hasta ahora no ha habido ningún gobierno dirigente que haya, o sea, ninguna institución pública, por alguna manera, que haya condenado de alguna manera el franquismo.
eso derivado a eso, pero me gustaría saber si se ha puesto ahora entre la juventud, si Celia, tú que estuviste allí, has podido ver si hubo una gran masa que respaldó de alguna manera estos eventos. Pues mira, Miguel, lo cierto es que una de las cosas que más llamaron la atención fue que muy poca gente acudió a ellos. Realmente es un tema que cada vez más se está dejando de lado y los jóvenes, a no ser o que estén interesados por el tema en concreto o que tengan parte de su familia involucrada, en realidad no se sienten atraídos por estos acontecimientos. Y esto es algo muy preocupante porque es una etapa de la historia que es muy cercana a nosotros y que no debería de pasar desapercibida, sino que tendría que ser, como ha dicho Ariadna, un tema fundamental en institutos, en universidades y en los centros educativos en general. Una de las asociación que sí que estuvo presente en este evento fue la asociación Carlos Marx, que es de la Universidad Carlos III. Tú hablaste con ellos, ¿verdad, Sandra? Sí, bueno, esto relacionado con algunas de las manifestaciones que se han hecho a propósito de estos 100 años de sindicalismo, también reivindicando la presencia de los jóvenes, ¿no? Hablamos con la asociación Carlos Marx y con uno de sus integrantes, Álvaro Pardo, que además de contarnos un poco sobre la asociación para que nuestros oyentes la puedan conocer, nos dieron su opinión sobre la actualidad del sindicalismo universitario. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues nosotros somos la Asociación Universitaria Carlos Marx y nuestros objetivos como asociación se podrían dividir en dos planos. Por un lado, el plano más político, un plano de lucha por derechos estudiantiles, un plano de lucha por la educación pública, gratuita, de calidad, y luego un plano cultural que lo que busca es la difusión de la cultura un poco más contrahegemónica, una cultura a la que no se le da cabida en las universidades ni en las aulas, y una cultura que a fin de cuentas lo que busca es fortalecer un espíritu crítico dentro de la universidad. También hablamos con África, una de las coordinadoras de todas las asociaciones de la universidad, que son más de 73, que parece que no se hace mucho eco en nuestra universidad, pero hay muchísimas asociaciones en las que deberíamos vernos más involucrados, porque ella misma decía que era otra manera de vivir la universidad y deberíamos interesarnos más por ellas. Y al conocer más a fondo la Carlos Marx, nos interesamos también por su ideología, porque no sabíamos si solamente podrían entrar en esta asociación personas de ideología marxista. Y esto fue lo que nos comentaron. En el plano ideológico, la Marx la verdad es que es bastante diversa. Dentro de la Marx nos encontramos, sí, marxistas de diversa índole, pero como tal la agrupación universitaria no tiene más ideología que la de la lucha por la educación pública, la lucha feminista, antiimperialista y esa lucha que ya había mencionado en torno a la cultura. Luego podríamos llamar izquierda transformadora o izquierda progresista, pero no necesariamente para entrar dentro de la Carlos Marx has de ser marxista. Nos pareció muy interesante esto último que ha comentado, ya que, a mi parecer, muchas veces se cataloga a este tipo de asociaciones políticas como un poco sectarias, y ya hemos visto que no, que cualquier persona puede entrar en esta asociación que esté interesada en el sindicalismo universitario. A propósito de los 100 años de conmemoración del sindicalismo, les preguntamos sobre los eventos que había hecho Getafe y ellos quisieron remarcar lo siguiente. Con la exposición 100 años de sindicalismo en Getafe, la verdad es que no hemos tenido un papel activo en la misma. Nos hemos enterado de la misma, hemos dado difusión y a título individual muchos de nosotros hemos acudido a la misma, pero bueno, simplemente resaltar, ¿no?, cómo se están haciendo las cosas bien desde el ayuntamiento, potenciando este tipo de exposiciones que nos hacen no olvidarnos de nuestra historia, una historia de lucha, una historia de conquistas, y que más que nunca ahora mismo hay que esgrimir la necesidad de que el sindicalismo, que no pasa por sus mejores momentos, tiene que despertar a los obreros como ese sindicato primero que se fundó aquí en Getafe, el Despertar Obrero, y nada, súper positivo todo este tipo de exposiciones, y desde la U Carlos Marx siempre le vamos a dar todo el apoyo que podamos. Bueno, recalcar lo que se ha dicho de que
todo alumno que esté interesado en entrar en la Asociación Carlos Marx, por si quiere tratar estos temas y llevar el debate político más a la universidad e incluso a las calles en Getafe y en cualquier parte, no tiene ningún problema de entrar. No hay una, como bien ha dicho, no hay una ideología a la que está, necesaria para entrar en este tipo de asociación. Y vamos a continuar ahora con el bloque de cultura y nos vamos a ir al festival MIM de series. Bien, vamos a hablar del Festival MIM de Series organizado por Madrid Imagen, también la Asociación DAMA, cuya sigla significa Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, de las que muchos integrantes son profesores de la Carlos III, como Concepción Cascajosa, con la que estuvimos hablando. Y Coca-Cola también con la colaboración de Radio Televisión Española, Mediaset y A3 Media. Tuvo lugar en la Cineteca del Matadero. Además de la entrega de premios y los visionados, se hacían conferencias que giraban en torno a la ficción española. Sandra estuvo allí. Sí, bueno, este festival tiene lugar todos los años y es totalmente abierto al público, por lo que yo pienso que es una manera diferente y novedosa de conocer qué va a haber de nuevo en la ficción española y una oportunidad para conversar tanto con las personas que hay detrás de las series, que son las que los crean, como sus propios actores. Algunas de las series de las que pudimos ver los visionados fueron Lo que escondían sus ojos, Pulsaciones, Víctor Ros o Paquita Salas. Se proyectaron todas en la Cineteca con entrada totalmente gratuita. Bueno, primero hay que saber un poco de dónde procede este festival. Este festival fue creado en septiembre de 2013 por varios profesionales de series de televisión españolas y, bueno, muchos de ellos son profesores de la Universidad Carlos III, que pertenecen a la Asociación DAMA, como ha dicho Miguel antes. Bueno, fue una oportunidad excepcional para descubrir y conocer las novedades de las series que van a venir en el próximo año 2017 y también para adentrarnos un poco en las que pues sacan nueva temporada, nuevos capítulos y eso, incluso las que ya se han acabado pero aún así les daban premios. También fue muy interesante conocer a los artífices, tanto a guionistas como productores, como directores, o sea, fue muy interesante. Yo estuve allí, fui a ver Víctor Ros, la presentación del 4º capítulo, y la verdad es que me gustó mucho el ambiente que había, porque era un ambiente muy familiar. O sea, no sé, me transmitió ese ambiente de unas series españolas bien hechas con cariño y no sé, que te tratan de tú a tú, no sé, digamos como que no están muy distanciadas tanto como las estadounidenses, por ejemplo. Un ejemplo de esto fue que yo me fui a hacerme una foto con los actores de Víctor Ros y de hecho fue una de las productoras la que me dijo, oye, si quieres te hago yo la fotografía. O sea, es que fue además los actores con mucho cariño y eso siempre. Y bueno, la verdad es que antes del capítulo estuvieron hablando un poco sobre la serie en un plano general y también sobre ese capítulo en concreto. Comentaron así a grandes rasgos la dificultad que habían tenido, por ejemplo, porque lo realizaron en verano y claro, toda la vestimenta de la época pues tenía muchísimo calor. Incluso yo cuando estaba viendo el capítulo veía a lo mejor que tenían marcas de verano y todo eso, por ejemplo. Y bueno, algunas de las series premiadas fueron Vis a Vis por mejor serie drama, mejor serie comedia La que se avecina y bueno, mejor dirección Mar de plástico. Sandra. Antes de nada, uno de los grandes premiados fue Ministerio del Tiempo con el premio a mejor guión. Esta serie está muy vinculada a Concepción Cascajosa, como decía antes, que es vicedecana del doble grado de Periodismo y Comunicación, a la que entrevistamos sobre el tema, ¿verdad, Sandra? Sí, bueno, tras leer muchísimos textos escritos por ella en la universidad, por fin la hemos conocido y tuvimos una muy interesante charla sobre la situación de la televisión española en la actualidad.
algunas de las cosas de las que comentamos fueron sobre las series americanas y las españolas, no enfrentándolas, pero sí hablando y comparándolas. Porque nosotros, tanto los jóvenes como en general el público universitario, pensamos que todo el mundo conoce pues Juego de Tronos, Breaking Bad, Mad Men, entre otros, pero ella defendía que en España no es así, o sea, ella nos comentaba esto. Muchas veces creemos que las series de televisión son entretenimiento, como decía nuestro ministro, ¿no?, de Hacienda, cuando se quiso meter con el presupuesto que tenía Televisión Española para producir ficción, y decía que las series eran muy caras porque era un mero entretenimiento. Las series son cultura, las series reflejan nuestra identidad cultural, y queramos o no, por mucho que nos puedan gustar las series de Aaron Sorkin, como The Newsroom o como The West Wing, esas series no hablan de España, esas series hablan de Estados Unidos, no hablan de España. Sí que pienso que nos podemos sentir identificados en parte con estas series, pero sí que es verdad que no hablan de la realidad a lo mejor de España, porque aquí en realidad lo que nosotros vemos, aunque no queramos admitirlo, pues son series como La que se avecina o Velvet o El secreto de Puente Viejo, que sí hablan de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y nos podemos sentir mucho más identificados con este tipo de series que a lo mejor con las series americanas. Nosotros pensamos que estas series no tienen grandes audiencias, pero esa no es la realidad que hay en España. O sea, en realidad, si estas series siguen teniendo tantas temporadas y tanto porcentaje de share, es porque la gente las ve, y las ve más de lo que nosotros nos pensamos. También relacionado con este tema, hablamos de precisamente la media de edad de las audiencias de estas series en Estados Unidos, ¿no? Porque en España estas series las vemos los jóvenes, pero en Estados Unidos la cosa cambia. Pues decir, a mí me hace muchas veces decir que las series americanas son para los jóvenes. No es verdad. Tú mira la edad media de AMC, que es el canal que hizo Breaking Bad, Mad Men y no sé qué. La edad media son 50 años. O sea, estuvimos hablando de esta media edad, y en realidad, en cierta parte, yo luego he estado investigando y es cierto, encima estas series aquí, o sea, igual que aquí también se emiten en televisiones de pago, por lo cual es mucho más fácil saber el rango de audiencia, o sea, el rango de edad media. Otro de los temas de los que hablamos fue el de la politización de la televisión aquí en España con respecto a otros países. Yo lo que sí percibo es que probablemente por parte de la televisión internacional se ha pensado que intentar hacer series de las cosas que están pasando y de las cosas que nos preocupan son importantes. Creo que en España el sistema televisivo, tanto las públicas como las privadas, está extraordinariamente politizado. Existe un control político muy importante, y que eso hace que sea un tema peliagudo hablar de política, porque siempre tienes la sensación de que vas a ofender a alguien. Esto podemos comprobar que sí que es así, aunque se están haciendo grandes avances, como por ejemplo lo es el Ministerio del Tiempo, en el que ella es editora del libro dentro del Ministerio del Tiempo, y podemos observar que sí que se está empezando a hacer un poco de avance en el aspecto de producir series de carácter histórico, como por ejemplo el Ministerio del Tiempo. Bueno, la verdad es que este es un tema, me hubiera gustado ofrecerlo a debate, pero nos quedamos sin tiempo, así que vamos a tener que empezar con la despedida. Esto es todo, muchas gracias a todos vosotros, Sandra, Santiago, Adrián, Ari, también a ti, Celia, por estrenarte en nuestro segundo programa. Como no, también gracias a Radio Getafe por dejarnos este espacio, a Alberto Cuena por haber venido aquí a hablar con nosotros, a los profesores de la Carlos III que aceptan nuestras entrevistas, a los que dejáis vuestro comentario en Twitter. Gracias también a todos los que nos habéis hoy estado escuchando y a los que lo haréis en diferido en la página de Radio Getafe con su aplicación. Muchas gracias, y recordad, Sin Distancia, el programa que se acerca a la actualidad de Getafe, el programa que se acerca a ti.